Bienvenidos todos a un nuevo video reacción, y es que lo extrañábamos su voz, su imitación al gran Rafael de España, y estoy hablando de Ignacio Jerez, que no lo habíamos visto en el programa Mi Nombre Es. Muchos me preguntaban por mensajes y pues por otras redes sociales que si sabía algo de Ignacio, porque ya no estaba en el programa, que porque ya no estaba participando. Y bueno, lo que sabemos es que fue justo estas semanas anteriores su cumpleaños, tiene ya 18 años, le mandamos un mensaje de feliz cumpleaños también de una vez, aunque sea atrasadito, y había estado también en otro país, en Colombia, teniendo una que otra presentación. Así que Ignacio, todos tus admiradores estuvieron preguntando, por eso hoy voy a reaccionar a la presentación que tuvo cantando la canción Frente al Espejo. Y es que aquí hay un detalle en esta presentación que de una vez les voy a indicar, como para que tengan contexto de la canción. Y es que Rafael, en un concierto específicamente en 1989, interpretó esta canción frente a un espejo. Él cantaba, hacía sus mímicas, sus gestos, su actuación, viéndose. Entonces es un detalle muy específico que aquí Ignacio tiene que replicar con sus gestos, concentrarse en su voz, en absolutamente toda la puesta en escena. Va a ser muy difícil para los jurados decidir quién gana, porque vuelvo y repito, hay muy buenos talentos. No se olviden también de comentar cómo les va pareciendo la voz de Ignacio interpretando o imitando a Rafael. No se olviden también de compartir el video, darle like y vamos a ver qué tal fue esta presentación. A mí me da nervios cada vez que los veo porque van mejorando y la emoción también, ¿eh? A ver, vamos a ver. Mi nombre es Rafael. Muy bien, ya sabemos que cuando se presenta ya la voz lo dice todo. Suena al timbre de voz del verdadero artista. Muy joven, claro está, pero veamos cómo canta. No me mires así, me molesta. No me mires así, que soy el mismo. Muy bien. Un poco más mayor quizá, un poco más cansado, sí. ¿Se fijan? La letra de la canción tiene un mensaje tan único que ya comienza a cantar con una voz fuerte, está como haciendo la mímica, los movimientos de una forma correcta. Acuérdense que Rafael canta con emoción, así que Ignacio también tiene que replicar esa misma emoción. Veamos qué pasa más adelante. Pero tengo ilusiones, como cuando era un niño, y es más ancha mi frente y mi pelo más claro. Me encanta, es que él estudia los gestos. Ignacio tiene como la facilidad de expresar su talento a través de sus gestos. Gesticula muchísimo, y eso es algo que en imitadores hay que resaltar, porque a veces uno puede tener como buena voz, pero en gestos no se acerca. Aquí trata de emular a Rafael. Obviamente es muy joven todavía Ignacio para tener una voz de un grande, pero va por buen camino y me gusta lo que está haciendo frente a un espejo. Y mi voz, como siempre, solo sabe cantar. Prefiero ser así, hacer lo que eres tú. Un cuerpo que no tiene corazón, un alma con el frío del cristal. Ahí un poquito se desafinó, pero es por poner el énfasis en la voz. Está apoyando muy bien la respiración, tiene buena proyección, trabaja muy bien este detalle vocal de pronunciar, se lo entiende. Tiene que cantar con un acento español, no tan marcado, claro está, pero yo lo oigo bien, yo lo oigo bien. Paso por el tiempo sin dejarme ninguna huella. Prefiero ser así, Bien. hacer eso que eres tú. Un poquito siento
de desafinación, pero ojo que en la vida real, en la emoción, en la adrenalina, en los nervios, suelen haber estos pequeñitos detalles. No es algo que está haciendo de una forma incorrecta, está poniendo mucha emoción en sus gestos, por eso a veces como que presiona mucho la fuerza, entonces uno se puede como desafinar. Pero tienen que ver esto, Ignacio no solo está cantando, también está actuando, tiene sus movimientos claves del puño cerrado, del brazo adelante, la cabeza, el movimiento de manos también, todo es como muy a lo Rafael, porque la expresión corporal no solamente complementa su voz, sino que también está contando una historia. Y esa historia debe tener mucho drama. Así que vamos a escuchar qué pasa más adelante con esta canción. Prefiero ser un loco soñador, amante de esta vida en libertad. Prefiero ser de fuego y de pasión a ser de hielo. Prefiero ser así. No me mires así. No ves que me molesta. Uy, ya se enojó en la canción. Es la primera vez que veo esa actitud. Me gusta, me gusta esos movimientos, esos gestos. Va muy bien. Tú no te burles de mí, que soy el mismo. Menos tersa la piel quizá, unos años de más tal vez. Me encanta la ironía, la forma de cantar, la emoción, la expresión. El timbre de voz es muy parecido. Ignacio todavía tiene que desarrollar su voz. Es una voz de un joven, pero un joven talento que sí se asemeja muchísimo. Y mis ojos no brillan como cuando era un niño, y me doy por entero cuando siento cariño. Aquí marca muchísimo en los vibratos, se fijan en los finales de frase, un detalle también que van a prestar atención, porque es que ustedes también aprendan un poquito más de técnicas de canto, de forma de cantar, es que la R a veces lo exagera y es una característica de la voz, de la imitación, así que eso está muy bien. Sobreexagerarlo un poquitito para tener más presencia vocal, está bien ejecutado en la canción y en su imitación. Y me olvido del tiempo cuando empiezo a cantar. Prefiero ser así, hacer eso que eres tú. Un cuerpo que no tiene corazón, un alma con el frío del cristal. Ahí cuando interactuó con el espejo tuvo un poquito de descontrol de apoyo de aire, pero se recuperó rápido. Son pequeños detalles que no se sienten muy marcados, que quiero decir que no está ejecutando una mala técnica, nada más fue por un movimiento muy rápido que hizo que descontroló el aire y se notó un poco en la afinación. Un paso por el tiempo sin dejarme ninguna huella, que prefiero ser así, así, hacer eso que eres tú. Prefiero ser un loco soñador, amante de esta vida en libertad. A mí me encanta cuando hace esos pequeños como legato se lo llama, que va juntando el final de frase con la que sigue. Me gusta muchísimo esos adornos en su voz, su estilo es de imitación, un nivel muy profesional. Y pues, ¿qué les va pareciendo a ustedes hasta aquí? Yo quiero ver cómo termina esta canción, porque hay mucho drama, mucha actuación. Veamos qué pasa. Prefiero ser de fuego y de pasión a simple espejo. Y las manos. ¡Ay, muy bien! Nuestro joven Rafael. ¡Ay! Se quedó en el personaje, tiene que salir de escena, tiene que salir del personaje, de la sensación, de la emoción, porque si no sale, a veces uno se queda como afectado de las emociones que puso. Y me cuentan que en muchos comentarios comentan que Ignacio es muy tímido. Y cantar viéndose frente al espejo ha de haber sido un reto total, porque es muy difícil verse y cantar e interactuar y encima más imitar, porque no está cantando con una voz de Ignacio como él normalmente la tiene, ni con un timbre de voz chileno ni nada. Tiene que adaptar a un acento español, a imitar a Rafael
y no perder la esencia. Lo ha logrado, o sea, desde el punto de vista de puesta en escena, sabiendo el contexto de que es un poco tímido, lo hizo increíble. Fue un reto, considero que esto le va a servir de una experiencia para reencontrarse y explotar más su talento. Lo hizo muy bien. Veamos qué dicen los jurados. ¿Cómo se nota que ya cumplió 18 años? Porque sigo mismo frente al espejo. Muy fuerte la canción. Vamos a ver el análisis de Amaya Forge. Rafael, qué gusto que estés aquí nuevamente. Lo dice tu público, que te aplaudieron de pie, ¿no? Muy bien. Los que te Es que muchos le extrañaron. acompañan, que estaban pero chochos ahí con, ¿qué es lo que tienen? Dibujitos, cosas. Qué lindo, ¿eh? A mí me gustan estos detalles escénicos en donde la emoción trasciende la pantalla, la voz, la imitación trasciende también la pantalla. Es algo que en cualquier artista, no tanto, bueno, no solamente en imitadores o con la imitación, si uno siente y se apropia de la canción, traspasa la pantalla. No es lo mismo verle en vivo y en directo, en el escenario, ahí frente como público, que tras una pantalla que nosotros vemos a través de redes sociales. No es lo mismo. Así que Ignacio logró pasar con su emoción y eso es algo que hay que destacar. Es muy joven con una voz grande que puede tener una carrera imitando a Rafael o haciendo homenajes porque la gente quiere eso, quiere que los jóvenes tengan ese legado musical y que no se pierda. Y aquí vemos tremendo talento. A mí me encantó la capacidad para transmitir la esencia de Rafael. Así que no se olviden de comentar qué les pareció este video, reacción, la puesta en escena de Ignacio, qué otra canción quisieran que reaccione de las presentaciones de Ignacio, vayan comentando también. Y mi nombre es Pau Carolina Sobrano, soy cantante vocal coach. Me ha encantado esta presentación, hay que ver quién llega a la final y gana porque está muy reñido. Grandes talentos, muy difícil de elegir. Y pues suscríbanse también al canal para más contenido. Nos vemos a un próximo video reacción. Adiós, adiós.